Bien, muchísimas gracias a Singenta. Bueno, entramos en este segundo bloque. Quiero contarte también, ¿no? Mientras viene Jorge, que hizo un alto y se fue a buscar algo para tomar, que después tenemos el bloque de Diego Aguilera, asesor CREA, Tandil, y del CREA San Manuel y Arroyo de los Huesos. También me dijeron que lo diga acá, porque hay un grupo ahí que fanático de él. También Jean Cameron, miembro del CREA San Manuel, que nos va a contar justamente equilibrio, ambiente y rentabilidad, el caso de los Nogales, que va a charlar justamente con Jorge también, van a pelotear esto, y después Carlos Pani. Bueno, tenemos una agenda apretadísima. Me dice el señor director que ya está Jorge. Jorge, tu segunda parte, desafíos y decisiones en soja y maíz. Todo tuyo. Bueno, fantástico, Ricky. Bueno, vamos a atacar soja y creo que acá este cultivo nos viene dando bastante dolor de cabeza y creo que tenemos que empezar a hacer un esfuerzo para mejorar significativamente los resultados. Fíjense la evolución del cultivo de soja, donde allá por los años 97, 98, 99 solíamos tener promedios que superaban los 3.000 kilos. Y la verdad que, bueno, lo cierto es que de alguna manera hemos hecho nos hemos portado mal con la soja porque le hemos mandado en muchos de los casos a los ambientes más limitados de mar y sierras, le hemos dado lo mejor al girasol y al maíz, y la pobre soja se ha comido ambientes bastante relegados, pero también es cierto que lo que estamos visualizando en soja es que el periodo crítico empieza fundamentalmente cuando la sembramos y termina en el silo, o sea, bastante prolongado. O sea, prácticamente lo que estamos viendo es que el año pasado, por ejemplo, fue muy claro, tuvimos un cultivos que crecieron muy bien en algunas de las regiones, por ejemplo, Azul, que estaban espectaculares, y cuando vino el mes de febrero con lluvias limitadas, se destruyeron, con esos crecimientos le jugaron completamente en contra. Y bueno, este es un ejemplo, pero en general nos ocurre este tipo de fenómenos con un cultivo que nosotros originalmente lo teníamos como mucho más compensador, y hoy en día, a su vez, asociado también, en algunos casos hubo cancro, que generó, digamos, un daño adicional significativo. Y hay algún aspecto nuevo bueno, que ya lo vengo comentando, algunos me lo han escuchado, pero que creo que vale la pena que retomemos. Bien, gracias. Si vemos los rendimientos de soja de primera en los distintos barrios, vamos a ver que realmente fueron muy decepcionantes, ¿no? En general, sacando algunos casos donde en superficies pequeñas tuvieron del orden de 3.000 kilos, la mayoría estuvo con rendimientos rondando los 2.000 kilos e incluso algunos inferiores, ¿no? Acá estamos viendo el dibujo de fecha de siembra, que es donde se mostró que los potenciales más altos se encontraron cercanos al 10 de noviembre y un poquitito más tarde para Tres Arroyos, pero en general hubo pocos casos con rendimientos muy elevados. En cuanto a variedades, podemos decir que el recambio es lento en soja. El recambio es lento también por una cuestión de que los productores no ven una evolución genética para estos barrios, y sobre todo los que trabajan en zonas más limitadas. Lo cierto es que, bueno, domina Mario, ustedes ven superficies de manera muy importante toda la primera tanda, pero bueno, vamos a ver que hoy en día tenemos una preocupación adicional que se las voy a pasar a comentar en breve. Si miramos las distintas zonas, la 40R16, la 4670, la 4212 y la 40R16 en Serrana, y la 40R17 y la 4214 siguen presentes en los tres barrios, y claramente la elección de CTS es una búsqueda en muchos de los casos, no solamente por los herbicidas usados, sino también por los riesgos de residualidad que muchas veces se tienen en este cultivo. Encontramos, a veces aparece algún resultado sobre cultivo de servicio en pequeña escala, sobre soja, que nos está mostrando que algo está pasando también por ese lado, de la oferta, que puede ser de nutrición en algunos casos, y también muchas veces los buenos resultados no vienen atrás de los antecesores típicos, sino que vienen antecesores menos típicos. Y eso tiene un poco que ver con la instalación de situaciones de enfermedades de suelo que le van limitando la potencialidad.
En el caso de soja de segunda, el resultado es totalmente inverso al de soja de primera. Muchos CREAs este año tuvieron bastante parecidos los resultados entre primera y segunda. Y realmente, bueno, si vamos ya desde el 2014 hasta la fecha, resultados promedios que se han vuelto muy interesantes en el caso de soja de segunda. Bueno, me retan porque muevo el mouse, pero tengo que pasar la diapositiva. Bueno, ahí, acá lo que están viendo es el resultado para cada uno de los grupos, y ven que en soja de segunda hubo el que era Tandil, el que era Frontera, el que era Necochea, Quequén, con rendimientos promedio de 2.000 kilos, lo cual para nosotros es realmente un resultado espectacular para soja de segunda. Y acá lo ven que, curiosamente, como fue un año donde no tuvimos problemas de helada, ni en marzo, ni en abril, salvo alguna localidad cercana a Chillar, en general no hubo problemas de helada. Vemos que las fechas de diciembre, un poco más tardías, de mediados de diciembre, también anduvieron muy bien, y por eso también van a ver que cuando miremos los resultados, vamos a ver variedades como la 3312, que se destacó, y la 2632, que también se destacó, y vamos a observar, digamos, cuando vamos a ver los resultados de antecesor, que claramente trigo estuvo ligeramente por encima de cebada, cosa que es prácticamente muy difícil de encontrar en nuestra condición. Cuando vamos a hablar ahora de genética, yo voy a pasar muy rápidamente para decirles que ustedes saben que Monsanto se retira su genética intacta, y por ende todo lo que se intacta hoy está en un momento muy difícil, y todavía se está discutiendo cuál va a ser el final de esta situación. Hoy están comprando muchos productores esa tecnología, pero desde el punto de vista, pero no van a poder, o sea, no va a entrar al mercado hasta que no venza la patente nuevas variedades intactas en lo sucesivo hasta el año 2027. Bueno, no porque nosotros estemos valorando particularmente la intacta como zona, porque no tenemos grandes problemas de lepidópteros, pero sí es cierto, y acá les paso rápidamente, cualquier zona que ustedes vean, todas las variedades que, fíjense, acá estamos en una zona donde tenemos rendimientos que van desde los 6.000 kilos hasta los 4.000, esto es la zona de Santa Fe, fíjense, los 6, 7 variedades primeras son todas intactas, o sea, y en realidad eso tiene mucho que ver. A mi juicio, una parte puede ser que el FEN haya colaborado en algo, cosa que no lo veo tan claro, pero sí es cierto que fueron a parar a los mejores casos, y eso hace que, bueno, desgraciadamente todos esos materiales que hoy sí se pueden de alguna manera comprar, pero eso no va a poder utilizar la genética, las nuevas variedades no podrán tener este componente intacto. Así que creo que para el país no es una buena noticia. Y bueno, y esto pasa, no les paso todas las redes, pero en todas las redes del país pasa exactamente lo mismo. Todo lo intacta está arriba. ¿Y qué pasa en Marisierras? Bueno, acá tienen el ejemplo que yo les mencionaba de la Dolores este año, como venía fantástica, las hojas eran para esos años de 4.000 o más, y la verdad que se pincharon con esas lluvias que tardaron de venir en marzo, prácticamente se desarmaron completamente, ¿no? Bueno, estos son los resultados nuestros del año pasado, y acá pueden ver que en los 4 largos la que lideró fue la Agro 4610, en los cortos que lideró la 40 y 21, Sojón, en todo el país, esas dos, esas variedades, la 40 y 21, junto con la 46, la 46 y 20, que digamos que no fue, para nuestro barrio no fue la mejor porque es un poco larga, pero esas dos hojas lideraron en todo el país. Bueno, les decía entonces, la 40 y 21, que realmente como corta anduvo muy, muy bien. Dentro de los grupos 3 largos también, y saliendo primera, fue la Agro 3920 y Pro, otra soja que nos viene dando muy buenos resultados. Dentro del corto les mencionaba la 3220 STS de Nidera con un excelente resultado. Así que bueno, ese es el promedio de todos los ensayos de la región, donde muestra que la genética oferta potenciales mejores a los que estamos obteniendo normalmente acá.
voy a avanzar. Si ustedes miran en la historia de los últimos años, van a ver que tanto la Asgrow, la 4736 como la 3806, ya venían con resultados superadores del resto, venían muy consistentemente. O sea que, a pesar de que la realidad es que el mercado de nuestra región no las utiliza demasiado, no es una buena noticia que estos materiales, lo importante es que esté toda la oferta y que el productor elija, y no que tengamos esta situación donde este tipo de eventos desaparece. Otra situación interesante es el análisis de proteína. En este cuadro están las proteínas de todas las variedades en nuestra región, lo que obtuvimos, que ya venimos haciendo ya hace tiempo, ¿no? Este año es un cuadro muy típico que ustedes están acostumbrados que yo os muestre en trigo o en cebada. Acá lo estamos viendo en soja, donde vemos una curva de dilución, donde las variedades que más rinden tuvieron menos proteína y las variedades que menos rinden tuvieron más proteína. Siempre yo hablo de que las CZ tienen una proteína más elevada, y bueno, todavía no está del todo planteado qué se va a pagar por la proteína, pero cada vez estamos más cerca de que esto es un valor económico. Bueno, y ahora el tema que me preocupa enormemente, nuevamente, ¿no? Es la fertilidad de nuestros suelos, y decirles entonces que lo que estamos encontrando, acá ven resultados de San Carlos, en Madariaga, de La Maruja, en Miramar, y de San Francisco de Belloc, de Andreasen, y estamos viendo respuestas a los 400 kilos de urea promedio de 900 kilos. Bueno, ustedes me dirán, bueno, 400, Jorge, dejate de joder. Bueno, nosotros nos ponemos para poder evaluar que si el cultivo está teniendo toda la oferta de nitrógeno que necesita. Pero la verdad que con 900 kilos más el cultivo pasa a ser un cultivo competitivo. Lo que me está mostrando es que hay un problema de nitrógeno en la soja, y esto lo podemos ver a través no de esta diapositiva, sino verlo a través de la historia. Fíjense la historia, acá la tenemos a Pili mostrándonos los ensayos en la Dolores, pero yo les quiero mostrar las curvas rojas, donde ven las barras rojas, donde ven la evolución de la respuesta a urea, a este tratamiento que venimos haciendo desde el año 2006 en todos nuestros ensayos, donde ustedes ven que antes no teníamos mucha respuesta, y en los últimos 3 años tenemos un promedio de 500, 600 y casi 800 kilos de respuesta a urea promedio en los ensayos, lo cual nos sigue mostrando lo que nos muestran todos nuestros análisis en todos los cultivos, que nuestros ambientes se están degradando en lo que hace a nutrición, y que, bueno, por supuesto esas respuestas crecen con las lluvias noviembre-diciembre, pero claramente nos muestran esta... Ahora, fíjense lo que les mostraba acá. Con una aplicación, en este caso elegimos el 100 kilos en TDN total, que es una urea protegida, estamos teniendo un promedio de la mitad de la respuesta, que no está mal, ¿no? En estos dos ensayos, 500 kilos y 900, acá no nos fue tan bien, pero en general una respuesta bastante interesante, simplemente con una urea protegida, ¿no? Pero mi objetivo no es que apliquen urea ni de salud de ambiente, justamente lo que pretendo es que lo logremos de una manera orgánica, pero está claro, este año vamos a hacer varias evaluaciones de vicias a soja, que es algo que estamos haciendo mucho en el norte, para ver qué impacto tenemos sobre la producción en soja. Pero más allá de eso, ya de por sí les digo que los números cierran para esa aplicación, a pesar de que no me parece que sea lo correcto, pero que les quiero mostrar, les quiero mostrar qué enorme, qué interesante. Lo que hicimos fue, con esta enorme preocupación que yo tengo de qué pasa con el rendimiento de soja, lo que decidí es volver a las dobles inoculaciones. Y entonces lo que hicimos fue usar el Rizolic Dakar en 2 dosis, una dosis normal y una dosis doble de 400 centímetros cúbicos, y chequear qué pasaba con eso. Y fíjense ustedes, 2 de los sitios, la Juanita y la Dolores, donde tuvimos, en realidad de los 5, en 3 de los sitios tuvimos una respuesta de más de 500 kilos a la duplicación de la cantidad de bacterias en la semilla. Y se lo repito, en 3 de los 5 sitios tuvimos más de 500 kilos simplemente por duplicar la cantidad de bacterias en la semilla. Y en estos 2
coincidió con los sitios donde tuvimos una alta respuesta a urea. Acá no fue urea en total, esto es urea, la urea de boliche, la que usan ustedes todos los días. Entonces, me parece un resultado interesantísimo, interesantísimo. Así que hoy, ahora, en este momento, González Montaner les dice, por favor, volvamos a la experiencia de nuestros primeros años cuando no teníamos una buena cantidad de Rhizobium en los suelos y recomendábamos la doble turba, la famosa más turba. Volvamos a la doble turba. En este momento no tenemos turba para utilizar, no existe ese famoso Viagro 10 que teníamos. Estamos hablando con Nitragin para que nos consiga para los experimentos. Ellos tienen un producto que tiene turba, pero lo que estoy convencido es que tenemos que mejorar la protección para que tengamos una inoculación más eficiente. Así que dupliquen la dosis mientras no tengan turba, y si tienen turba también usen doble. Tratemos de favorecer esto y miremos mucho los químicos que le ponemos al lado, los químicos que sean solamente los necesarios, porque la realidad es que nuestra respuesta a la nutrición en soja está siendo clave en nuestro proceso. Nuestros suelos son fríos, nuestros suelos tienen mucha cobertura, nuestros cultivos no son lo resistentes que debieran ser en este contexto. Bueno, creo haber sido claro. También están los bioestimulantes para dar una mano. Tenemos acá están viendo desde el 2013 hasta el 2020 un porcentaje. ¿Cuál es el porcentaje de respuestas con los bioestimulantes? Estamos llegando a valores que oscilan entre el 80 y 90% de casos ganados. O sea, fíjense, esto muestra que estamos cada vez con mucho mejor productos. Y acá hemos hecho una síntesis. Fermín ha trabajado en los ficheros históricos estamos hablando de los últimos 7 años, con una enorme cantidad de experimentos, y donde ustedes pueden ver que tanto el VitaGrow con 6 ensayos, el VP 110, también con 6 ensayos, está mostrando respuestas del orden de los 260, 295 kilos. El Howler con 32 experimentos está mostrando 311 kilos de respuesta. El Fertiactil, el Bioforge, el BioQuantum con las diferentes combinaciones de Biomagna, el Vigorón, el Smartfoil, bueno, Stimulate Master Plus y el producto SET. O sea, lo que ustedes están viendo, los resultados históricos de muchos sitios. Pero también tengo que señalar los particulares resultados que estamos teniendo en el caso del TopSync, el VP, y el producto que estamos mostrando de Stoller, en este caso de tratamientos de semilla. Entonces, la soja tiene una buena respuesta a la estimulación y tiene una buena respuesta a mejorar la calidad de lo que estamos haciendo en nutrición vía bacterias. Les muestro los resultados de este último año, porque esos son los resultados globales, para mostrarles un poco los nuevos. Y acá van a ver que este año volvió a encontrarse con excelentes resultados en la Juanita y en la Maruja, con promedios de 26% para Howler y combinaciones de los VitaGrow, o sea, del VP, que anduvieron también con muy buenos porcentajes. En otras redes, tuvimos también resultados muy interesantes de un conjunto de productos de Brandt, que tuvieron alrededor del 9 y el 10% de respuesta. También trabajamos sobre las cuestiones ligadas a la combinación con herbicidas. Y ahí, bueno, básicamente el herbicida seleccionado fue el Fomesafen con Benazolín, que como ustedes saben, lo estamos usando para parar a nuestra querida Ana Bolsa y en algunos sitios a la avenida del Río Colorado. En ese sentido, esto pega bastante y ahí ven los resultados. Este es el testigo y esto es el daño generado por el Fomesafen Benazolín. Y bueno, y lo que mejor anduvo fue el Smart Trio, que es un producto que mostró resultados interesantes. Probados todos los productos, todos generaron alguna diferencia, así que recomendamos esa participación. Acá van a ver el Brandt Smart Trio con un 11% de aumento y también el Howler con un 4% de aumento de rendimiento.
Muy bien. Finalmente, fungicidas en soja nos parece una herramienta interesante para cuando los años se nos disparan de lluvias y volvemos a incorporar resultados interesantes. Acá tienen los 3 últimos años, donde vemos claramente que cuando las precipitaciones pasan los 200 milímetros en febrero-marzo, tenemos respuestas que son del orden de los 400 milímetros. Entonces está claro que si la condición viene con estas cuestiones, vale la pena hacer una aplicación de fungicidas. Este año apareció interesante el Revisol más Dash, que es un producto, un triazol nuevo. Siempre nuestra referencia es el Krypton, y la verdad que el Revisol más Dash mostró un resultado que para este año fue muy interesante. El secreto acá, fíjense, acá estamos mostrando 3 años de ensayo, 2018, 2019 y 2020, donde estamos mostrando el resultado en R3 contra el resultado en R5, donde prácticamente es igual, y nuestra conclusión al respecto es que R5 nos da, que se da más o menos según los ciclos, cerca del 24 o 25 de febrero, nos da todo ese mes de febrero para mirar cuánto llueve y en función de eso decidir si yo necesito 200 milímetros febrero-marzo para tener altas respuestas. Ya si tengo 100 o algo de eso en febrero, puedo estar jugando una carta y bueno, la aplicación en R5 es más, cuanto mayor es la respuesta promedio R3 que R5, mayor es la respuesta, más gana R5 respecto a R3. O sea que para nuestro barrio, y esto solo para nuestro barrio porque no me pasa lo mismo cuando voy a otros barrios más al norte, pero en este barrio en particular, la posibilidad de aplicar R5 es una ventaja y es muy consistente el resultado. Bien, pasamos entonces a maíz, al último capítulo. No sé, Fermín, cómo voy. Vamos a ver entonces ahora, a revisar los resultados en maíz. Este cultivo nos está trayendo realmente, nos está poniendo los pocos pelos que tenemos de punta, porque los resultados nos auguran un futuro enorme y muy, muy enriquecedor. Hoy en día dejó de ser un cultivo de ambientes de potencial para ser un cultivo que funciona en todos los ambientes, y además de todos los ambientes, lo que estamos encontrando es una fuerte adaptabilidad también a ciertos sitios para utilizarlo en cultivos de segunda, ¿no? Así que vamos a iniciar este año, además de nuestra típica red de primera fecha y segunda fecha, vamos a operar también sobre analizar los híbridos nuevos en cultivos de segunda, donde vamos a estar ensayando híbridos muy, muy cortos, hasta híbridos más tipo 100, 110, pero la idea es tratar de ver todas las alternativas que nos puede ofertar en segunda. Hay resultados muy interesantes del equipo de Balcarce, de Aníbal, con híbridos muy cortitos, pensando en enero, pensando en primera semana de enero. Lógicamente estamos hablando de 75, 80 de madurez, eso lógicamente a nivel experimental, pero me parece, habiendo tenido una recarga hídrica anterior, jugando un poco el mismo rol que estaría haciendo esos girasoles que sembramos en esa época. Pero bueno, creo que es un ejercicio que nos merecemos para seguir ampliando la paleta y bueno, lógicamente mejorando las alternativas para el productor. Vamos entonces, bueno, acá estaba el cosechero avisándome que nos iba a salir cara la cosecha. Y bueno, otra de las cosas que vamos a empezar a analizar son los resultados de sorgo. Estamos intentando también generar una red de sorgo y vamos a meterle un testigo de uno de nuestros maíces líderes, ya que tenemos muchas consultas al respecto y a los productores que son más mixtos también les interesa. Y bueno, ha tenido un periodo de precios donde se acercó al maíz y eso lo puso picante, y ahora tenemos sorgos IMIs que también son una alternativa interesante en la combinación el sorgo es un cultivo que compite muy bien cuando se lo hace bien, así que bueno, pensamos que también va a ser interesante tener información sobre esta paleta. Bueno, vamos entonces a revisar lo que nos pasa con maíz este año. Los promedios de maíz fueron ligeramente inferiores a lo que veníamos teniendo en los últimos 2 años, donde habíamos tenido 2 años casi de 9.000, este año estamos más en 8.000, tuvimos algunas zonas donde galió un poco el rendimiento, en particular algunos barrios de La Serrana no le fue
tan bien como en otras circunstancias, pero en términos generales, los resultados para los tempranos de 8.000 kilos es un número que, por demás, combinado con su precio, es de lo más interesante. Muy bien, vemos entonces las distintas superficies. Por ahora no tenemos toda la evaluación porque todavía hay muchos que están cosechándose, pero ya estamos viendo estos comportamientos donde el tardío estuvo más cerca de 7.000 y el temprano un poquito arriba de 8.000. Recuerden que nosotros llamamos al tardío a estas fechas que son en general a partir del 15, 20 de noviembre, que no es un tardío tradicional, es un tardío moderado. Bien, ahí tienen el comportamiento de los híbridos más usados: 7761, 7220, 2738, 7270, 7210, 7784, 852, 6910. Realmente este grupo y en tardío se repiten prácticamente los mismos híbridos, participando un poquitito más materiales de acá, pero la realidad es que los resultados de los híbridos los vamos a ver más en detalle cuando miremos la experimentación. Simplemente mostrarles acá cuáles fueron las tendencias de rendimientos. Digamos que, a pesar de que se enojen con el mouse, fíjense que acá podríamos hasta hacer una tendencia de este tipo, bastante parejo, hasta fechas del 25 de noviembre, y luego, bueno, a partir de esas fechas, cómo empezó a caer el rendimiento. Y lo interesante de esta gráfica, que representa los datos del año 2018, 2019 y 2020. Para tener, juntamos toda la información de esos 3 años, ¿no? Muy bien, acá lo mismo, y se ve claramente lo que son los ambientes de alto potencial, los verdes oscuros, y cómo los ambientes de menor potencial se tienden a tender, no siempre, pero en una proporción más importante hacia fechas un poquito más tardías. Y bueno, acá quería remarcar que en el uso de nutrición hay una tendencia fuerte a participar de líquidos cuando vamos a los rendimientos más altos, y esto lo vamos a discutir un poquito más adelante. Bueno, ¿cuál es el debate, un debate central en maíz? Esta cuestión de, sobre todo cuando estamos en la agricultura de precisión, y donde queremos ponerle a cada ambiente su densidad óptima, para cada uno de los barrios y los ambientes, los microambientes, cuál es la densidad que corresponde y con qué material. Ustedes conocen estos modelos de Decal donde rápidamente uno encuentra para cada material cuál sería el rendimiento óptimo. Muchas veces en nuestros experimentos los resultados suelen ser un poquitito distintos. Esto es muy global. Esto es, por ejemplo, para un lote en Tandil, que no cambia, según ellos, para lo que sería teodelina. A mi juicio, esto tiene un cambio significativo. Nosotros trabajamos en eso, los barrios, muchísimo, y les puedo asegurar que para teodelina comparto plenamente los umbrales. Y bueno, en el caso de la zona de mar y sierras, nuestros valores pueden ser un poco inferiores, incluso en los materiales, digamos, que son menos plásticos, siempre dentro de las madureces que estamos hablando. Muy bien, y así muestro cómo, sí, claramente, fíjense, estos son resultados nuestros de Santa Fe, donde ustedes ven claramente que sí, tenemos poblaciones altas y nutriciones altas, son justificables en ambientes, bueno, casi 16.000 kilos, en esos ambientes con, esto es 72-20, realmente son, ahora, ese tipo de curvas no nos es muy fácil encontrarlos en nuestro barrio. Bueno, salteo, no, quería mostrarles acá un detalle. Esto es para mostrarles, esto es Santa Fe, pero quiero mostrarles los rendimientos a los cuales se han llegado y algunos materiales que se destacan ahí. Fíjense el 2773 de Don Mario, el 7272, que fíjense cómo lideran en ese barrio el NK890, el Illinois 799, el 7270, ¿no? Que llegan a ese nivel con muy buenos resultados. Recuerden ese Don Mario ahí, porque a mí me llamó la atención la confrontación con lo que pasa en el sur. Ahora volvemos a nuestro barrio. Nosotros siempre les vengo mostrando estas curvas, donde incorporamos también los híbridos nuevos. Y bueno, pero más que esto me gusta lo que hemos hecho ahora, que es tratar de mostrarlo, mostrar las curvas
para temprana y para tardía. Y ahí ustedes ven claramente que nuestros resultados para temprana y tardía muestran, primero, que en los ambientes donde los promedios de los ensayos son del orden de 6.000, 7.000 kilos, prácticamente no hay una respuesta significativa a densidades, partiendo de 20 en adelante, no se observa una respuesta significativa, como promedio de todos los materiales. Cuando nos vamos a situaciones, y como siempre, en la tardía con más razón, cuando nos vamos a ambientes de 70 a 95 quintales, hay una tendencia ligeramente favorable a subir la densidad en ese ambiente para las tempranas, pero no así en las fechas tardías, donde 45.000, 40.000 plantas suele ser lo más adecuado. Acá, en honor a la verdad, estas curvas se cruzan, pero hay pocos puntos que justifican estos puntos acá. En realidad esta curva debería tener un comportamiento más de este tipo. Pero bueno, no correspondió cambiar esos datos, porque son datos que surgieron experimentalmente. Pero ustedes pueden ver que en 120 quintales vuelve a aparecer lo mismo. O sea, las siembras tardías están en la línea punteada, prácticamente mostraron poca respuesta, y las siembras tempranas son las que mostraron esa tendencia significativa al aumento de densidad. Muy bien, dicho esto, vamos a ir a mostrar esto, pero en términos de historia con respecto a los materiales. Esto le pedí a Fermín hoy de elaborar esto, porque lo teníamos de una manera más complicada y me pareció que era muy bueno mostrar el comportamiento de los materiales como promedio. Así que fíjense acá, 72-20, que para nosotros es un material que requiere, que es demandador de densidad. Fíjense, en 4 años, en todos los ambientes profundos, o sea, hay una cantidad enorme de ensayos que muestran que la respuesta a densidad, pasar de 30 a 60.000, no estamos hablando en esa gama, estamos ganando prácticamente 1.000 kilos. Bueno, 1.000 kilos es una ganancia, tranquilamente paga esas respuestas. Lo mismo el 66-20, dos materiales que ya los van a ver cómo los clasificamos, pero son materiales que están pidiendo más densidad. Cuando vemos el 7761 y el 2738, vemos que 761 solamente gana 600 kilos, y el 2738 ni se entera, o sea, prácticamente no muere. Lo mismo o algo muy similar vamos a hablar con estos extremos en las fechas tardías, pero con menor intensidad. Fíjense, en el 72-20 gana 700 kilos por aumentar la densidad, y el 2738 pierde kilos para aumentar la densidad, y lo mismo podemos decir de prácticamente poco impacto en el 7761 y en el 66-20. Creo que esto les plantea, es información muy robusta, porque tiene mucha experimentación adentro. Estamos hablando del 17, el 18, el 19, el 20, son 4 años promediados de todas las localidades, así que creo que es muy, muy interesante mostrar esos comportamientos. Y acá vemos un poquitito las figuras, ¿no? Entonces, para cada uno de los rendimientos, a los que llamamos superplásticos, el 7784, el 7761, el 2738, el 481, que no se mueven se mueven muy poquitito con la densidad. Acá tenemos otros superplásticos nuevos, el EBC Tigre, realmente interesante, el 8380 también, materiales nuevos, el AK470 ya muy conocido. Luego tenemos los plásticos, donde en alguna condición hay una demanda de mayor densidad, como el 7270, 6620, que recién discutimos, 2167, 307775, 2772, 566, todos materiales. Y así podemos seguir con el 7272, el AK473, 6910, 26 Yacrus, y del otro lado, los que realmente responden a densidad, con materiales nuevos muy interesantes, como puede ser el Illinois 799, el 2773, que yo les mencioné que había ganado allá en el norte. Mi sensación es que probablemente tendríamos que ponerle más densidad para verlo explotar, porque en nuestra condición quedó como un poquito relegado. 7220 también con buenos resultados cuando le levantamos la densidad, 7818, 22.6 y 7320. Entonces, es muy importante que tengamos esta clasificación en la cabeza. Y ahora vamos a ir entonces a tratar de
de revisar qué pasó este año con los resultados. Ahí les puse las lluvias de cada uno de los ambientes donde se llevó adelante la experimentación. San Rufino, la Dolores, Vilela, allá por los pagos de nuestro querido Gaby, la Unión en San Francisco de Belloc, el 10 en La Dulce, Campazo, y los Nogales en Pieres, lo de John. Bueno, en estos barrios ustedes hemos tenido las 2 fechas de siembra con densidades bajas y altas, como ustedes pueden ver acá, y realmente no es una sorpresa ya, pero estamos viendo que tanto las fechas tempranas como las tardías, fíjense que no tienen un gran cambio en los potenciales. Hay una ligera, algunos años, pero en general, dentro de estos marcos, que estamos hablando de fechas que no son extremadamente diferentes, fíjense que en muchos casos la fecha tardía está o el 20 de noviembre o el 30 de noviembre, a veces hasta en el caso de la Unión es el 4 de noviembre y la temprana el 13. O sea, en esas diferencias nos estamos viendo algo muy sorprendente. Bien, dicho esto, les muestro entonces el promedio de los sitios profundos como una síntesis, ¿no? Y fíjense que acá apareció liderando el Illinois 799, primer año que lo probamos, la verdad que nos genera mucho interés. Ahí nomás del 7761, que sin ninguna duda es nuestro líder histórico y absoluto. Luego vienen 2 materiales nuevos también, o sea, de 3 materiales nuevos, de esos 3 materiales nuevos se encontraron todos cercanos al líder, así que realmente nos parece interesante el Brevant, el Vallecasal Tigre, también, que estuvieron dando vuelta ahí con los mejores rendimientos. Dicho esto, cuando vamos entonces a la primera y la segunda fecha, en la primera estuvo el Brevant y el Illinois arriba, y en la segunda estuvo el Illinois y el 7761 arriba. Cuando vamos ahora a los sitios someros, ¿no? En los sitios someros, nuestros queridos de siempre, el 7784 la rompió, el 481 también tuvo un excelente comportamiento, y el 7761, que es un passepartout, o sea, funciona bien en donde lo tires, realmente muy bien, y el 6620 también. Un poco más atrás aparecieron el conjunto de Decal, pero realmente los resultados de ese equipo Nidera junto con el ACA fueron muy consistentes en los someros. Bien, ¿qué pasó en algunos casos con los Decal? Lo que vimos es que su comportamiento, número de granos y peso de mil, tuvo alguna dificultad desde el lado del peso de 1000, y en general eso se vio en el 7220, por ejemplo, encontramos una gran diferencia con y sin fungicida en ese material, un poquito menos en el 7270, y bueno, prácticamente el 7761 no tuvo respuesta a fungicidas, ¿no? Acá vemos la situación de la Dolores, donde ven realmente una presencia importante o moderada de roya, pero también hubo carbón y también hubo una presencia fuerte finalmente de Fusarium, como lo ven acá, donde mandamos a analizar porque había muchas plantas dobladas y afectadas, y en realidad el fenómeno estaba alocado en las raíces, produciendo entonces un fenómeno. Y esto en realidad tenía raigras, porque allá se hace mucho raigras de cosecha, y bueno, a veces en algunas condiciones pasan estas cosas, como nos pasa a veces con el raigras que nos deja pietín en trigo, también nos hace estos eventos en maíz. Bueno, y ahí ven los distintos materiales, cómo fueron más o menos susceptibles a la presencia de Fusarium, ¿no? De acá están viendo la incidencia de Fusarium y qué materiales fueron los que menos tuvieron y cuáles los que más tuvieron. Y realmente, bueno, es un dato interesante para tenerlo presente cuando tengan un antecesor complejo. Bien, no creo que vaya a tener tiempo para hablar de cada uno de los ensayos. Sí me voy a quedar con lo histórico de los híbridos en cada lugar. Acá estamos viendo para la Serrana, entonces vamos a destacar al 7761 y al 9926 en promedio de los últimos años. Fíjense, 7761, 9926, el AGEC, a pesar de que tuvo 2 años, y el 2738 son los materiales que vienen con los índices más altos en primera fecha. En Serrana, en ambientes profundos, en segunda fecha, vamos a rescatar al 7220, al 7761 y al 7260,
que vienen con los mejores índices para la región. Cuando nos vamos ahora a La Unión, a San Francisco de Belloc, voy a mostrar los resultados históricos también. Nos vamos a quedar nuevamente en primera fecha con el 7761 y 2738, también aparece el AG 9926, con solo 2 años, y en los sitios profundos de segunda fecha, apareció el 7818, este nuevo de Nidera que lo probamos estos 2 últimos años, pero no apareció generalmente en el resto de los barrios. Acá en Tres Arroyos tuvo un buen comportamiento en segunda fecha, y por supuesto el 2738 y luego el 7761 con buenos comportamientos. Aparicio es un barrio, bueno, que nos hace acordar mucho tan querido por Gaby. En este sitio, fíjense que el 7784 y el AG 9926 tuvieron muy buenos resultados. Estamos hablando de densidades insólitas, estamos hablando de rendimientos de 8.600, 9.700, 10.000 kilos, cuando estamos hablando de 24.000 plantas. Realmente es un barrio que siempre nos sorprende con estos buenos resultados, con fechas de siembra del 8 de diciembre. Y cuando nos vamos a la historia de Aparicio, vemos que el 99-26, 66-20, 21-67, 7-7-8-4, que tuvo ahí 4 años de ensayos, también con un 9% arriba, realmente es un dato muy bueno, igual que el 72-20, que también, salvo algún añito que aflojó un poco. Pero realmente es impresionante los resultados de este ambiente. Nos vamos a dar lo de John. En lo de John, el último año ganó el Illinois, el 799, lo acompañó el Tigre y el 2167, pero si vamos directamente a los resultados promedios para Pieres, ahí para lo de John, 7761 viene liderando fuertemente, lo ven arriba en la primera fecha, 72-70 en segundo lugar, y el 99-26 tuvo algún momento de gloria, como fue el año pasado, con donde en algún sitio tuvo hasta un 29% más, pero este año se quedó medio tranqui. En las tardías se repite el 6-1, 66-20 también, 72-70 y 27-38 fueron los que lideraron. Cuando nos vamos del suelo profundo de John a un suelo más somero, entre 60 y 80 centímetros de profundidad, en el 10, otra magia de la naturaleza, este campo que está llevando muchos cultivos de servicio y está haciendo cambiar la ecuación. Esto está al lado de Buc, chicos. Fíjense los rendimientos de que estamos hablando. Han tenido en los ensayos rendimientos máximos que se acercaron a los 15.000 kilos. La verdad que estamos hablando, en este caso, de fechas del 30 de noviembre, donde aparecieron esos resultados, y los tuvieron con 7784, los tuvieron con Tigre, con 7270. Pero bueno, estamos mirando un ambiente donde, si bien es cierto que tuvieron alguna condición ahí, discutimos si alguna lluvia más o menos pudo haber habido, pero enero y febrero fueron bastante benévolos, y la verdad que los resultados son impresionantes, ¿no? Impresionantes, el comportamiento en la dulce. Entonces, cuando miramos ahora la historia para lo que tenemos en la dulce, nuevamente el 7761 es el que tiene los índices más altos, 7220 lo acompaña, y luego le sigue el 6620. Entonces, bueno, me parece muy interesante que puedan tener para cada barrio esto, no con el dato solamente del año y una condición, sino que para los ambientes de Tosca, los ambientes más profundos, más someros, más temprano, más tardío, que tengan indicaciones precisas de cuál es la genética que está mejor impactando y las densidades en las cuales debemos manejarnos. Muy bien. Fíjense las fotos de estos maravillosos maíces en la dulce, donde, a pesar de no tener un largo de entrenudos enorme, presentan una prolificidad, un comportamiento realmente espectacular. Bueno, ¿qué podemos decir ahora de densidad más arriba de lo que venimos mostrando en todos estos ensayos? Exploramos este año, entonces, una densidad de 80.000 plantas, y fíjense las curvas estas, lo que nos muestran son que para la zona serrana, en el promedio de los ensayos,
las curvas punteadas nos muestran que en la segunda fecha no hizo falta más de 60.000. Sin embargo, en la primera fecha, levantar un poco la densidad, en este caso, tanto en el 7761, que es la curva amarilla, como en el 7270, que es la curva verde, podría haber acompañado un poquitito más el aumento de rinde en ese barrio. En el caso de la nutrición, también hicimos el mismo ejercicio, poniendo dosis crecientes, pero ahora trabajando con una densidad de 85.000 plantas, buscando nuevamente a ver qué pasaba con los potenciales. Como los potenciales no fueron muy excelsos en esta zona, si bien en algunos casos con 300 menos X en la Dolores, que venía de Raigras, aparecieron algunos rindes un poquitito más altos, las respuestas no son enormes. Y lo mismo podemos decir en San Rufino, también aparecieron algunas respuestas con 300 menos X, pero no van a sostener los márgenes estas respuestas. Vamos entonces a mostrar rápidamente lo que les decía de los márgenes. Acá en los márgenes, gracias Fer, en los márgenes, fíjense, para la Dolores y San Rufino, en azul están los márgenes para primera fecha y para segunda fecha. Estamos viendo los mejores márgenes en 60.000 plantas y un modelo 150. Para San Rufino lo mejor fue 30.000 plantas y 150. Cuando vamos a la tardía también estamos hablando de modelos entre 30 y 60, pero con 150, lo mismo que 30.000 plantas para la situación de San Rufino. O sea, si bien en rindes puede haber algún aumento, cuando lo pasamos a márgenes no alcanza para recomponer. Cuando vamos ahora a la zona más... bueno, ahí mostraba una variedad que es un híbrido, que es el 7761, lo mismo está hecho para el 7270, pero no hay grandes cambios en lo que les acabo de mencionar. Cuando vamos a los nogales y la unión, los ambientes de más potencial, bueno, donde llegamos, por ejemplo, en los nogales a los 16.000 kilos, acá vemos que sí, ahí sí, con un modelo de 85.000 plantas, incluso con 150 menos X, llegamos a esos rendimientos. Pero cuando quisimos evaluar nutriciones más altas, el hecho de pequeños cambios en el sitio donde estábamos, ya esos 16.000 kilos no volvían a aparecer y no hubo impacto de la nutrición. Eso muestra lo complejo que es buscarlos, asegurar que estamos apuntando, cuando estamos yendo a esos niveles de aporte de nitrógeno, con esos modelos de 300, lo difícil que es encontrar cuál es el sitio donde puede aparecer esa respuesta, ¿no? Entonces, bueno, esto para mostrarles que sí hay alguna respuesta a densidades más altas en algún punto particular, pero hay que tener una enorme certeza para subir esas densidades o eventualmente subir la nutrición, de que ese sitio está bien delimitado y no lo estamos poniendo en un lugar donde el potencial puede ser algo más bajo. Muy bien, eso exige, ya les digo, muchísimo antes de tomar decisiones al azar, porque los costos son altos. Voy a ir directamente a concluir en esto. La primera de las cosas que tenemos que concluir es que parte de ese nitrógeno que estamos utilizando lo estamos perdiendo. Y bueno, en el caso de los nogales tenía trébol blanco 2 años antes, por eso mucho de la respuesta a nitrógeno no se vio. Pero lo que ustedes sí pueden ver claramente es que en el caso de la morocha, acá en la zona cercana a Tandil, entre Tandil y Balcarce, tuvimos una respuesta muy interesante y lineal al aumento del nitrógeno. Sin embargo, cuando cambiamos de fuente y fuimos a una fuente protegida, ya sea el N total o el nitrain de ASP, prácticamente las respuestas desaparecieron. Eso nos muestra clarísimamente que es muy difícil hacer modelos sin saber qué nivel de volatilización tengo. Por eso es muy importante, antes de levantar dosis completamente sin mucho sentido, es utilizar nutrición protegida o incorporar el nitrógeno. Y esto no... Fíjense, acá les estoy mostrando los resultados de los últimos 6 años, del 2015 al 2020, donde ustedes están viendo en el eje de las X la temperatura y en el eje de las Y la respuesta relativa. Y ustedes claramente lo que están observando es que cuando tenemos
más de 21 grados cuando aplicamos, tenemos respuestas por lo menos de un 50% más cuando usamos una fuente protegida. Entonces, en maíz, durante el periodo vegetativo, o incorporaron antes, o si van a aplicar ahí, tienen que ir obligatoriamente con una fuente protegida, porque prácticamente en esa fecha siempre tienen más de 20 grados. Y esto es clave, esto es recontra clave, y la verdad que tiene una consistencia impresionante. Nuestra zona tiene mucho rastrojo en superficie, ese rastrojo tiene mucha ureasa, y cuando ustedes aplican esas condiciones, rápidamente tienen pérdidas muy significativas por volatilización. Los líquidos, y en esto lo que ustedes pueden hablar de lo que puede ser un WAN o cualquiera de los incluso un Solmix, generalmente tenemos la mitad de urea y la mitad de nitrato de amonio, donde en ese funcionamiento estarían en el medio de las dos fuentes. También pueden usar CAN, que también es otra posibilidad interesante. Hagan los números con estos fertilizantes especiales porque en maíz son clave, y si no terminamos aplicando modelos que no funcionan. Muy bien, y para redondear este comentario, Clara Moisés, tesista de maestría en ecofisiología de cultivos, trabajó este año, bueno, los últimos 3 años en la región de Madariaga y parte de lo que es Otamendi, y la región incluso de Lobería, y lo que llegó a la conclusión que los modelos que se estaban utilizando para las situaciones intermedias eran medio bajones. Ella encontró una respuesta adicional de 700 kilos para el conjunto de los sitios evaluados, en la diferencia entre un modelo 140, 160 contra uno 200, 220, y lo que puso en evidencia, como ya lo mostraba Robles en el 2015, es que las nutriciones en maíz se dan sobre todo, o sea, hay una parte muy importante para algunos materiales en particular, donde, o sea, si ustedes quieren, si ustedes analizan en el tiempo, materiales viejos consumían o tenían una absorción de nitrógeno muy baja en el final, a partir de floración en adelante. En la medida que nos vamos a materiales más nuevos, y acá se trabajó hasta el 692, pero los materiales más nuevos con más razón, tienen una absorción post-antesis muy significativa, y esto hace que sea muy importante que no nos pase esto, donde los cultivos se quedan sin nitrógeno al final. Dicho esto, entonces les estoy diciendo, primero, fíjense mucho la fuente que están usando. Segundo, a futuro yo estoy pensando seriamente, sobre todo para los barrios más húmedos, lógicamente que si ustedes tienen un pivot lo pueden manejar, pero para los barrios más húmedos, donde el agua a partir de floración generalmente aparece, las aplicaciones tardías serían interesantes para no tener que caer en dosis tan elevadas que pueden tener un riesgo muy significativo para el ambiente. Este año vamos a empezar a trabajar con Altina en un montón de situaciones para hacer visiones de dosis apuntando a dosis más bajas, pero mejor repartidas. Bueno, me queda 2 palabras sobre los fungicidas en maíz. Simplemente decirles que en el 2019 demostramos que cuanto más llore el rendimiento del maíz, poco impacto, digamos, algo de impacto de la roya en el sistema podía tener un impacto enorme en la respuesta fungicida. Eso nos pasó en la Laura, en Tres Arroyos, y en los Nogales en el 2019. Nos llamó mucho la atención, le preguntamos a Diego y nos dijo que la ecofisiología no se mancha, que eso es relación fuente-destino, y si lo dice el Diego debe ser así. O sea que lo que está pasando es que el cultivo de maíz, una vez que cuando tiene fijados muchos granos, tiene una fuerte demanda, y esa fuerte demanda, si las hojas tienen problemas, va a sufrir. Entonces, la respuesta es en que si el potencial que estamos visualizando es arriba de 10.000 kilos, la respuesta lógicamente va a depender del material más o menos sensible. Ahí tienen ADECAL más sensible, AACA más sensible, o sea, ese tipo de materiales tendrían que estar protegidos. Ahora, eso pasó en el 2019, nos fuimos muy contentos con nuestra curvita, y al año siguiente
hicimos exactamente lo mismo y el resultado fue exactamente el mismo. En el año 2020 vimos lo mismo. Probamos 2 fungicidas en este caso, nos anduvieron un poquito mejor los Miravis que los Krypton, pero también el resultado fue bueno. Pero lo interesante es que si superponemos, los datos de 19 y de 20, realmente estamos explicando en un 50% la variación de la respuesta fungicida. Realmente el rendimiento nos está diciendo si vamos a tener respuesta o no. Lógicamente, ahí adentro lo que resta por incorporar ahí es el factor genético, como yo les mencionaba. Pero realmente es muy interesante observar el enorme impacto que puede tener. Y yo creo que parte de que los de Calvo este año no la pasaron tan bien fue porque la presencia de rollo les está pegando un poquito. Y acá lo ven de esta manera, que están viendo la respuesta que tuvimos en el 72-20, realmente los testigos en 11.400, con Krypton 12.600, con Miravis 14.400. O sea, claramente es un material que requiere un apoyo interesante. 2 palabras sobre bioestimulantes, decirles que también el Howler, el Smartfoil, anduvieron muy bien en el caso de maíz, con resultados realmente interesantes, acompañando a los glifosatos. Y también me gustaría remarcar, también en esta segunda red, también tuvimos un resultado interesante de ese Brand Smart Trio. Y bueno, la preocupación con el zinc está siendo para nosotros muy importante. Si ustedes recuerdan, todo nuestro barrio viene realmente, por supuesto que somos de los que tenemos zinc más alto, pero a pesar de ello, estamos en muchos casos por debajo de 1 o de 0,8, y bueno, el sudoeste ni hablar, o sea, acá que lo tengo a Fran Lodos, me está escuchando en el cuarto de al lado, se la tiro para ponerlo nervioso, pero en el barrio, no solamente el sudeste, en Tres Arroyos también, los datos de zinc son bajos, pero también en las zonas arenosas de nuestra región costera también tiene un impacto importante, y quería mostrarle los resultados de la síntesis de maíz de este año. Fíjense, tuvimos un 7% de 600 kilos con Spraytec, con 4 litros de Spraytec. El Top Zinc con solamente 200 centímetros cúbicos tuvo un 6%, y los 2 litros de Spraytec tuvieron un 4%. O sea, fíjense nuevamente qué interesante este bichito de fofito con algo de zinc. Y eso se repitió también en la semilla. Probamos el Top Seed, que es Top Zinc, pero en semilla, y los resultados realmente también fueron muy interesantes, con 600 kilos de aumento. Así que bueno, creo que hemos dado un poquito la vuelta en el caso del maíz, y entonces me queda por decirles que el maíz es un cultivo que cada vez se nos adapta más, pero tenemos que revisar todos estos aspectos que vimos, en densidad, fundamentalmente la cuestión de los híbridos más o menos prolíficos, dónde los vamos a poner y por qué. Pensar muy seriamente la nutrición para sacar del medio los productos que no están protegidos. Asegurar, por otro lado, por supuesto, no particular, pero asegurar, por supuesto, el abastecimiento de azufre para que las respuestas sean las que corresponden, y pensar seriamente en el zinc, que empieza a ser un elemento limitante significativo. Bueno, chicos, con esto doy por terminado y me quedo escuchando los intercambios y las preguntas. Y bueno, creo que si les puedo dejar un mensaje, estamos frente a una campaña, digamos, donde nuevamente los precios son alentadores. Vivimos una realidad diferente en la diaria. Nosotros nunca paramos. Básicamente quiero dejar un enorme agradecimiento y un abrazo enorme a toda la comunidad médica, que hizo un enorme esfuerzo y este año apoyó tanto a todas las familias, el enorme esfuerzo, la dedicación, el riesgo al cual estuvieron entregados. Creo que tenemos que seguir muy juntos y fundamentalmente pensar en que la sociedad
y el campo tienen que ser lo mismo. Así que bueno, vamos a seguir hoy escuchando las próximas disertaciones, vamos a escuchar a Dieguito que nos va a aportar su enfoque sobre los números y luego vamos a redondear este panel con el tema de cómo manejar los recursos que tenemos, pero sobre todo los recursos humanos, porque lo que le queremos preguntar a John es cómo hace un productor que podría haber tenido montones de alternativas, montones de oportunidades en cualquier otro lado y sin embargo está amando lo que hace y generando un perfil de desarrollo completamente original. Muchas gracias.